Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para lo que les traigo hoy. Porque agárrense de sus asientos, hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos actores turcos que nos robaron el corazón con su química en la pantalla y que, desde entonces, no han dejado de generar rumores, especulaciones y un sinfín de teorías sobre su relación. Durante mucho tiempo hemos estado escuchando fragmentos, leyendo entre líneas y tratando de descifrar qué es lo que realmente pasó entre ellos. Si eran solo compañeros de trabajo, si hubo algo más, si siguen en contacto. Un verdadero misterio. Pero hoy, mis amigos, vamos a intentar aclarar todo, o al menos, a poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos a analizar entrevistas, declaraciones públicas, fotos, vídeos, todo lo que hemos podido encontrar para intentar entender un poco mejor la dinámica entre Can y Demet. No les prometo que voy a tener todas las respuestas, porque, seamos sinceros, nadie sabe realmente lo que pasa en la vida privada de las personas y menos de las celebridades. Pero sí les prometo que vamos a hacer un análisis profundo y objetivo, tratando de separar la realidad de la ficción y de los rumores. Así que si son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, si les encanta el drama turco y si están listos para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones, este es su vídeo. Antes de que empecemos, como siempre, les pido que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y déjenme un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La verdad es que la historia de Can y Demet es fascinante y también un poco confusa. Todo comenzó con *Erkencikus*, o *Pájaro Soñador*, como la conocimos aquí. Una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo el nuestro. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la increíble química que Can y Demet transmitían en la pantalla. Eran Sanem y Can, personajes que parecían hechos el uno para el otro. Su romance era apasionado, divertido, lleno de altibajos, pero sobre todo, muy creíble. Y ahí es donde empezó todo el revuelo. Era imposible no preguntarse si esa conexión que veíamos en la pantalla era real, si había algo más allá de la actuación. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Todo parecía indicar que efectivamente había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans estaban enloquecidos, soñando con que su pareja favorita de la televisión se hiciera realidad en la vida real. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nunca explícitamente su relación. Jugaban al despiste, dejando que los rumores siguieran circulando. A veces parecían alimentarlos con gestos y miradas que daban mucho que pensar, y otras veces se mostraban más distantes, como si quisieran desmentir cualquier tipo de especulación. Esta ambigüedad, por supuesto, solo hizo que la expectación creciera aún más. Los fans se dedicaban a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de una pista que confirmara sus sospechas. Se crearon miles de teorías, se interpretaron fotos y vídeos hasta la saciedad, y se llegó a conclusiones de todo tipo. La cantidad de foros, grupos de Facebook y cuentas de Instagram dedicadas a analizar su lenguaje corporal era, sencillamente, abrumadora. Pero la verdad es que fuera lo que fuese lo que pasó entre Can y Demet durante la grabación de *Erkencikus*, la cosa cambió radicalmente después de que la serie terminara. De repente se distanciaron, dejaron de interactuar en las redes sociales y ya no se les vio juntos en público. Los rumores de romance se apagaron, y empezaron a surgir otros, como el de una supuesta mala relación entre ellos. Se decía que habían terminado muy mal, que habían tenido fuertes discusiones durante la grabación de los últimos episodios de la serie, y que incluso se habían negado a seguir trabajando juntos. Estas informaciones, por supuesto, nunca fueron confirmadas oficialmente, pero contribuyeron a alimentar la idea de que algo había pasado entre Can y Demet, y que no había terminado bien. Surgieron incluso rumores de que sus respectivos equipos de representación habían tenido que intervenir para mediar en la situación, creando aún más distancia entre ellos. Después de *Erkencikus*, ambos siguieron caminos separados. Can Yaman se dedicó a proyectos en Italia, donde se convirtió en una auténtica estrella.
Su imagen de galán exótico y su carisma natural lo catapultaron al estrellato italiano, participando en series de televisión y campañas publicitarias. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en series y películas en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más populares del país. Demet demostró su versatilidad actoral participando en diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas más intensos. Durante estos años, se les preguntó en varias ocasiones sobre su relación con el otro. Sus respuestas, sin embargo, siempre fueron vagas y ambiguas. Evitaban hablar directamente del tema, y cuando lo hacían, se limitaban a decir que eran buenos compañeros de trabajo y que guardaban un buen recuerdo de la serie. A menudo, la prensa intentaba sonsacarles información sobre el otro en entrevistas, pero ambos demostraban ser muy hábiles para esquivar las preguntas y mantenerse en un terreno neutral. Pero claro, estas respuestas no eran suficientes para los fans, que seguían esperando una explicación más clara y concisa. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Por qué se habían distanciado de repente? ¿Había existido realmente un romance, o todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie? La desesperación por una respuesta era tal que incluso se llegó a contratar detectives privados para investigar sus vidas y encontrar alguna evidencia de su relación. Imagínense el nivel de obsesión. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. No hay una respuesta definitiva a estas preguntas, porque, como ya dije al principio, nadie sabe realmente lo que pasa en la vida privada de las personas. Pero sí podemos analizar algunas de las posibles razones que podrían explicar el distanciamiento entre Can y Demet. Una de ellas, y quizás la más plausible, es que simplemente se trataba de una relación profesional que se intensificó durante la grabación de la serie, debido a la química que existía entre ellos y a la presión mediática. Es muy común que los actores que interpretan a parejas románticas en la pantalla desarrollen una cierta conexión, ya sea física o emocional. La intensidad de las escenas románticas, las largas horas de trabajo juntos y la necesidad de crear una conexión creíble para el público pueden llevar a una confusión de sentimientos. Esta conexión puede llegar a confundirse con un sentimiento real, sobre todo si se está sometido a mucha presión y a mucha atención mediática. La prensa, los fans y las redes sociales alimentan constantemente la idea de que los actores deben estar juntos en la vida real, lo que puede generar una presión adicional sobre ellos. Pero una vez que la serie termina y la presión disminuye, esa conexión puede desvanecerse, y cada uno sigue su camino. Otra posible razón es que efectivamente hubo algo más que una simple amistad entre Can y Demet, pero que la relación no funcionó por alguna razón. Tal vez eran demasiado jóvenes, tal vez tenían diferentes prioridades, o tal vez simplemente no eran compatibles a largo plazo. Es importante recordar que la vida de las celebridades está llena de compromisos profesionales, viajes constantes y una exposición mediática constante, lo que puede dificultar el mantenimiento de una relación. En cualquier caso, es muy común que las relaciones no funcionen, incluso entre personas que se quieren mucho. También es posible que la presión mediática y la expectación de los fans hayan jugado un papel importante en el distanciamiento entre Can y Demet. Es muy difícil mantener una relación en secreto, sobre todo cuando se es una figura pública. La constante atención de los medios y los fans puede generar mucha tensión y estrés, y puede acabar por dañar la relación. Imaginen tener paparazzi siguiéndolos a todos lados, con cada cita, cada conversación y cada gesto siendo analizado y juzgado por millones de personas. Sería insoportable. Y por último, también es posible que todo haya sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. Las cadenas de televisión y las productoras a menudo utilizan este tipo de estrategias para generar expectación y atraer a la audiencia. Crean rumores y especulaciones sobre la vida privada de los actores, y los utilizan para promocionar la serie. Esta táctica, aunque cuestionable éticamente, ha demostrado ser muy efectiva para aumentar la popularidad de una serie y generar más ingresos. En el caso de Can y Demet, es posible que hayan sido conscientes de esta estrategia, y que hayan jugado su papel para ayudar a promocionar *Erkencicus*. Pero una vez que la serie terminó, ya no tenían necesidad de seguir alimentando los rumores, y cada uno siguió su camino. Quizás incluso tenían un contrato que les obligaba a mantener la ambigüedad durante la emisión de la serie, para no dañar la imagen de la pareja protagonista. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can y Demet se distanciaron después de *Erkencicus*, y que nunca han hablado abiertamente de lo que pasó entre ellos.
Han preferido mantener su vida privada en secreto, y han dejado que los fans sigan especulando y creando teorías. Esta decisión, aunque frustrante para muchos, es totalmente comprensible. Cada persona tiene derecho a proteger su intimidad y a no revelar detalles de su vida que no quiere compartir. Y eso está bien. Tienen todo el derecho a proteger su intimidad y a no revelar detalles de su vida privada que no quieren compartir. Pero eso no impide que sigamos sintiendo curiosidad por su historia, y que sigamos preguntándonos qué pasó realmente entre ellos. Su historia, al fin y al cabo, es un reflejo de la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades y por la ilusión del amor romántico. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Que hubo una gran química entre ellos durante la grabación de *Erkencikus*, y que eso generó muchos rumores y especulaciones. Que esa química era innegable y que por un momento nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Que después de la serie se distanciaron, y que nunca han hablado abiertamente de lo que pasó entre ellos. Y que probablemente nunca sepamos la verdad completa. Pero eso no impide que sigamos disfrutando de su trabajo, y que sigamos soñando con que algún día vuelvan a trabajar juntos. Quizás algún día, en un futuro lejano, decidan romper el silencio y contarnos su versión de la historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya ayudado a aclarar un poco más la historia de Can y Demet. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores, las especulaciones y las teorías sobre su relación. Como siempre, quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Gracias por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta comunidad. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? ¿Qué escena de *Erkencikus* les pareció más romántica? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor.